Hacerse viejo es la mejor de las opciones porque la alternativa es temible. A la vejez viruelas, según el dicho, pero llegar a viejo hoy ya no es ver la vida pasar, sino disfrutar del descanso merecido, del ocio, del deporte, de la cultura. El edadismo no puede con una vejez cada vez más activa. La voz y la mirada de los viejos resultan imprescindibles para las nuevas generaciones si es que quieren tener horizontes despejados de incógnitas que solo la experiencia resuelve. En la voz y en la mirada de los viejos están todas las palabras y casi todas las respuestas. Hoy les saludamos desde el Centro de Mayores de Chamberí, un sitio donde nos han acogido con mucho cariño. Les agradecemos esta estupenda acogida en un lugar que lleva funcionando pues aproximadamente medio año. Yo creo que ni siquiera llega. Un centro moderno donde vienen muchas personas mayores a realizar pues un montón de actividades, porque realmente es gente activa. De eso vamos a hablar hoy, de la vejez. Y ya, nada más empezar, bueno, saludamos a nuestro colaborador habitual, que es Paco Blanco. Paco, etnógrafo, filólogo, bienvenido de nuevo a La Lengua Desatada. Bien halladas, muchas gracias, un placer como siempre. Bueno, que ya he dicho, Paco, nada más empezar, he buscado un eufemismo para decir, estamos en el centro de mayores. Nosotros vamos a hablar de la vejez, pero claro, nos gusta poco decir la palabra viejo o vejez, ¿no? Mira, en general la invención y la creación eufemística tiene mucho que ver con el desgaste de las palabras, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el tema al que yo me he dedicado toda la vida es frecuente, es decir, la palabra folclore pasa a cultura tradicional y ahora estamos en patrimonio inmaterial. El desgaste se produce porque esas palabras rozan un poco con ciertas connotaciones negativas que llevan a inventar otra que esté limpia, pero limpia de momento, ¿no? Pues en este sentido la palabra viejo se utilizó siempre y luego ya, pues a partir de ahí la tercera edad, la ancianidad, es decir, tenemos de todo. También hay palabras peyorativas, ¿no? Pero en general los eufemismos se aplican mucho al tema de la vejez porque es verdad que en esta sociedad tan hedonista lo viejo estorba, lo viejo está fuera de contexto. Ahora se dice también la generación silver, sí, o la generación... la edad de plata, ¿no? Exactamente. O sea, dependiendo ya de las edades, sí. Hay una serie de invenciones porque todo se nos desgasta, como tú dices, sí, pero como creando otras palabras. Claro, ¿no? porque tiene esas aristas de lo negativo, ¿no? Que hace que se perviertan enseguida y sea necesario inventar una nueva que esté limpia y que limpia hasta que se contamina nuevamente. Claro. Hay muchas personas mayores, muchos viejos a los que les molesta que les llamen abuelos o abuelitos, porque dicen, no me llames abuelo, hombre, llámame, pues si quieres viejo, pero no me digas abuelo, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con el hecho de que hay gente mayor que le molesta mucho ese tratamiento familiar. Cuando tú vas a un bar, ¿no? ¿Qué queréis, chicos? ¿Qué queréis? ¿No? Pasa mucho. Mi mujer, por ejemplo, pues se estremece, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es esto de chicos? No, hombre, tampoco tiene que ver con un respeto forzado, ¿no? De que te llamen de tú, de usted, pero sí que es verdad que yo creo que la juventud hoy, yo en eso soy más transigente, ¿eh? Yo creo que la juventud tiende puentes de cercanía, ¿no? Pero eso choca al final con el hecho de que en el fondo rechazan a la gente mayor, así que hay un paternalismo ahí, ¿no? Pero un paternalismo en muchos casos falso, ¿no? Claro. Forzado, artificial. Artificial. Sí. Y no diga, en el mundo de la salud y de la medicina es muy común. Mucho ¿Qué más. quieres, hijo? ¿Qué quiere para comer hoy el abuelo o el abuelito, no? Pero yo creo que en eso, por ejemplo, los profesionales de la salud, auxiliares, enfermeras, sobre todo, lo que hacen es intentar que el paciente se encuentre más cómodo. Que se relaje, de ninguna manera creo yo que sea algo negativo. Esto alguna vez lo hemos hablado aquí con tu buen amigo Julio Borrego, con el catedrático de lengua, a propósito del tú y el usted, ¿no? Que decíamos, muchas veces ese usted que antes marcaba las diferencias, ahora resulta que ya cuanto más viejo, más te llaman de tú por eso, para aproximarte, para mostrar esa cercanía. Y yo creo que es que hay como fases, o sea, primero te molesta que te digan señora cuando llegas a un sitio, que te llamen de usted porque te sientes muy mayor. Luego ya entras en esa etapa en la que te llaman de usted y te sientes cómodo, y después viene lo de ¿cómo? ¿Ya me está llamando de usted? O sea, ¿ya me está llamando de tú? Esto ya he pasado a otra fase, ¿no? Sí, una de las incomodidades mayores, yo creo que le pasa a todo el mundo, es cuando por la calle un niño se dirige a ti para preguntarte dónde está algo. Ahora ya no, porque con el Google Maps lo tienen resuelto, ¿no? Pero que cuando un niño
te dice por primera vez, oiga, por favor, ¿podría decirme? Y tú tienes 20 y tantos años, 30 y tantos años y tal, de pronto se te para el mundo, se te para la vida. Te llama el ¿qué Señor? pasa aquí, no? En cualquier caso, respecto al usted, todo eso, a mí me parece que merece una reflexión, darle vueltas a la importancia que tiene el respeto. Yo siempre he defendido que una de las causas de la desconexión entre generaciones y el problema uno de los problemas por los cuales esta sociedad tiene tanta dificultad para avanzar es la pérdida del respeto, que afecta a todos los ámbitos. Afecta al tema laboral, al tema de la familia, al tema del trabajo, pero bueno, estamos hablando a las relaciones generacionales. Es verdad. Y por supuesto, esto el maestro Julio Borrego es una verdadera autoridad, no yo, pero él sí dice cosas con mucho más fundamento. Pero lo que yo quiero poner un poco a disposición de los telespectadores es esta percepción de que el respeto a los mayores es una cuestión que va más allá del simple tratamiento. Es verdad que yo llamé a mis abuelos siempre de usted, ¿vale? Llamaba a mis padres de usted. Incluso los cuidado, padres en ciertas épocas. En esto hago un paréntesis muy breve, porque fíjate qué curioso, por la zona de la sierra de Francia, en la Nava de Francia, una persona me decía que ellos a los suegros, cuando te casabas, sus suegros eran su señor y su señora. ¿Ah, sí? Lo trataban, sí, mi señor, mi nunca. señora, es una cosa curiosa. Bueno, Sí, es un mi apunte, una acotación al margen. Sí, sí. Pero sí que es verdad que el tratamiento de usted era un tratamiento que reflejaba una percepción del respeto que los mayores tenían y gozaban en una sociedad para la cual tener o representar ese papel de autoridad, pero no de autoridad del poder que te otorga un posicionamiento que tiene que ver pues, con la administración o con lo político o con lo administrativo, no, la autoridad que solamente te proporciona la experiencia y la edad. A propósito de este tema, hace unos días tenía la oportunidad de disfrutar un café charlando con David Gómez Rollán, este director de cine salmantino, joven, tan sensible, que yo recomiendo a los telespectadores que sigan su trayectoria. Chamán es un documental excepcional, pero después de ese tiene muchos más. Bueno, David, que está muy vinculado, está casado con una chica china y conoce muy bien la cultura oriental. Me comentábamos a propósito de esto, ¿no? Del respeto a los mayores, y entre otras cosas comentaba que allí el respeto es mucho más evidente que aquí, ¿no? Y me contaba un detalle que a mí me hace mucha gracia, y es que allí, cuando ha estado trabajando en el mundo oriental, no solo en China, sino en países próximos, por ejemplo, cuando él estaba haciendo un documental y visitaba una zona donde había gente mayor y hablaba con gente joven, la gente joven le llevaba a casa para que hiciera una foto, grabara o hablara con su abuelo, con una persona mayor que en muchos casos no podía ya ni hablar, pero era un orgullo para ellos exhibir a los mayores, porque los mayores son la referencia, son la experiencia y son la autoridad, ¿no? Y en cambio, de que nosotros los escondemos, nosotros los escondemos. Y si es posible, hemos tenido experiencias, él y yo, conjuntas, de hacer trabajos de tipo etnográfico, donde la gente joven no quiere que grabes a los mayores porque les da vergüenza. Es terrible, es una gran pérdida si hemos llegado a ese punto. Poco respetuosos con eso. Bueno, decíamos que la palabra viejo se cargó de un significado muy negativo, que estamos comentando, pero luego también hay otras expresiones todavía a mayores más feas, ¿no? Pues un vejestorio, ser un vejestorio, ser un viejales, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que, bueno, hay una doble vertiente en el uso de una terminología, porque al tiempo que hablamos de generación de plata o generación silver, que tú decías antes, o de los abuelos, abuelito ya, algunas ocasiones sí es en tono cariñoso y en otras ocasiones es un tono despectivo, pero está ese viejales, está ese vejestorio, ¿no? Y eso ya es una utilización del lenguaje absolutamente despectiva. Entonces, bueno, y en cualquier caso yo creo que es una cuestión más conceptual que terminológica. Es decir, a mí me preocupa más que el hecho puntual de la utilización de un término despectivo, el hecho de que esté arraigado en
el pensamiento, en la conciencia de la sociedad actual, este despego, este dejar de un lado a los viejos, que son el referente fundamental para que una sociedad pueda avanzar. Claro, de nuestros conocimientos y de, bueno, después hablaremos un poco también del papel de los viejos en la cultura tradicional. Este programa, este tema, ¿a ti se te ocurrió, Paco, precisamente el famoso día del apagón? Porque te diste cuenta de... Yo también lo percibí eso. Salimos a la calle a grabar, a ver qué estaba pasando cuando empezó el apagón. Sí. Y entonces veíamos a la gente joven, no tengo para cargar el móvil, me he quedado sin batería, ahora cómo hago, en las tiendas no podíamos pagar porque no llevábamos tarjeta, y te encontrabas, pues yo qué sé, la imagen de dos señores mayores, un señor y una señora concretamente, que nos encontrábamos allí, que venían de hacer la compra con el carrito, sentados en el parque disfrutando del paisaje. Y dices, los viejos están más preparados para un apagón general, o para una catástrofe de ese tipo, ¿no? Crisis, de crisis energética o de crisis tecnológica, sin duda ninguna. En algún medio yo leía esta pregunta: ¿quién estaba mejor preparado para soportar o para afrontar una situación de crisis de esta envergadura? ¿Nuestros abuelos o nosotros? La respuesta está clara: nuestros abuelos. Y si miramos al ámbito rural, al ámbito tradicional, es evidente. Yo creo que en más de una ocasión desfila un poco por estos encuentros que tenemos tú y yo en torno al patrimonio inmaterial y en torno al mundo rural y la cultura tradicional, como una sociedad rural que se ha desarrollado autoabasteciéndose, ha aprendido todo lo necesario para afrontar las necesidades de todo tipo que se presentan en la vida cotidiana. Por ejemplo, una cuestión como la iluminación. Independientemente de que las nuevas tecnologías y las nuevas energías aportan, digamos, posibilidades energéticas que facilitan la vida cotidiana, el campesino vivía de sol a sol, por consiguiente tenía luz natural que le alumbraba y que le permitía hacer cuando todo. había luz. Pero claro, si necesitaba una luz artificial en el interior de la casa, pues tenía recursos naturales, ¿no? Tenía el aceite, tenía la mecha, tenía la grasa y tenía la cera. Todo eso era algo que tomaba del entorno natural, digamos, de esos recursos del territorio que le facilitaban. Igual que eso hablamos de la alimentación, porque, por ejemplo, mira, una cuestión, cuando yo recorro los pueblos y hablo de este tema, una de las cosas que a mí más pena me da, viene esto por algo que hablaba con alguien con respecto al apagón. Decía alguien que una de los temores más grandes que le produjo el apagón, vive en una ciudad, ¿no? En las ciudades esto fue tremendo, no digamos en Madrid, el dichoso apagón, pero decía, me daba pavor no tener agua, porque tú vas a un supermercado y se ha agotado y ya no dispones. Bueno, en el mundo rural la disponibilidad de las fuentes y de los caños era un recurso sin problemas. Hoy se están perdiendo con el agua corriente. Hoy en mi pueblo, yo si quiero abrir el grifo y no hay corriente eléctrica, no voy a tener agua. ¿Qué pasa con esas fuentes, esos manantiales que hay en el entorno de nuestra provincia y de nuestros pueblos, que se han abandonado, Ana? Claro. Que antes se hacía incluso con una prestación personal, todo el mundo colaboraba en arreglar caminos y en mondar las fuentes. Mondar es limpiar las fuentes. Eso había que hacerlo todos los años, porque de esta manera el agua se renovaba, la fuente no se obstruía, el manantial seguía dando y era agua en permanente uso. Bueno, pues eso yo creo que nos dan, la propia tecnología, los propios avances nos dan de vez en cuando avisos. Está bien aprovechar las nuevas tecnologías, pero no abandonemos, cuidemos aquellos recursos que tenemos en el entorno. Claro. Lo que pasa es que es verdad que a veces somos más tontos, esto hay que decirlo así claramente, Pues sí, más tontos porque claro, sabemos hacer menos cosas, claro, sabemos claro. apañarnos menos cuando nos falta el móvil, cuando no tenemos el teléfono y no encontramos una dirección, o sea que en eso Claro. desde luego nos gana Y la partida. Sí, el tema del autoabastecimiento, Ana, llega a todo, llega a la alimentación, llega a la sanidad, los conocimientos que tenían nuestras abuelas para los recursos. Hemos dedicado algún programa a hablar de la salud, de los remedios naturales que
existían para tratar las enfermedades de las personas y de los animales. Pues había una, digamos, una medicina general que todo el mundo conocía y que era tirar de esta planta, tirar de este recurso, de este agua con propiedades medicinales. ¿Por qué tenemos que renunciar? ¿Por qué tenemos que perder? ¿Por qué tenemos que olvidar todo ese bagaje, todo ese legado? Bueno, pues a ver si apagones como este nos enseñan a que por lo menos, sigamos ¿no? avanzando, pero no perdamos lo que teníamos. Claro. Bueno, es cierto que ahora, antes has mencionado la palabra mondar las fuentes, Sí. que es una expresión que yo no conocía, seguro que muchos espectadores tampoco. Los guardianes de la memoria, Sí. como tú dices siempre, que son los viejos, son también los guardianes de nuestro léxico, ese que se nos va perdiendo por el camino. Ahora nos inventamos palabrajos para todo. Ahora hay palabras en inglés para decir que la ropa se seca al sol, por ejemplo, y hay palabras en inglés para decir que cocinas y guardas la comida para la semana. O sea, todas estas cosas que inventamos, que ya estaban inventadísimas, ese léxico con los mayores, con los viejos, se nos va perdiendo, ¿no? Mira, además, no solo es que se pierda, es que se pierde una mayor precisión en la comunicación. Alguna vez lo hemos comentado cómo el maestro Borrego nos daría muchas lecciones como sabio que es en materia de hablas y de dialectología, pero aquí hemos hablado muchas veces de los léxicos locales. Los léxicos locales nos proporcionan una taxonomía del entorno y del territorio que nos diferencia y nos permite llegar a apuntar esta especie. Fíjate, creo que lo hemos comentado, ¿no? Cuando llega la primavera, todos los salmantinos al menos tenemos que espuntar el vicio de comernos una ensalada de maruja, regajo, pamplina, fíjate, 3 términos para una misma hierba que comemos aquí. Pues lo mismo ocurre con ciertas especies de la fauna, ¿no? El arricángel, que es este ave migratoria parecida, es el vencejo. El arricángel es un término propio de la zona de Ciudad Rodrigo y que solo se conoce por allí. ¿Por qué vamos a prescindir de esa diversidad que nos permite llamar de diferentes maneras un mismo concepto, ¿no? Bueno, porque nos ha pasado un poco lo que decías antes de cuando mencionabas a este director de cine salmantino, David Gómez Rollán. Nos ha pasado lo contrario de lo que les pasa a las personas de origen oriental que presumen de sus viejos, ¿no? Claro. Y presumen de lo que sus viejos dicen, y a nosotros nos ha pasado lo contrario, que hay palabras que te parecen de pueblo, anticuadas, vas a parecer una señora mayor si dices esta palabra, ¿no? Y nos vamos perdiendo una riqueza sensacional que, bueno, tú mencionabas a Julio Borrego en sus trabajos de campo, en sus investigaciones, que tú también has hecho, también eres una gran autoridad en esa materia, porque tú has ido puerta por puerta, pueblo por pueblo, recogiendo esa riqueza, el valor de lo que te aporta a lo mejor un señor, una señora de 90 años, vamos, eso supongo que con media hora de conversación has llenado un montón de hojas, ¿no?, del cuaderno. Sí, pero eso no solo es saciar, digamos, la sed de conocimiento que tiene un etnógrafo, ¿no?, sino que yo creo que la sed de conocimiento de cualquier ser humano con respecto a otro ser humano, mira, yo recuerdo hace unos días me preguntaban qué libro recuerdo yo impactante de mi adolescencia. Recuerdo muy especialmente El viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, porque enseñaba a viajar de manera más humana, y yo defiendo la humanización como una de las virtudes del ser humano que no podemos perder. Hoy estamos involucionando en muchos aspectos, ¿no? Es decir, esta es una realidad, estamos perdiendo conocimientos, estamos mirando en dirección equivocada cuando despreciamos a los viejos como fuente de conocimiento y de sabiduría. Es decir, estamos en una clara regresión, pero una regresión hacia lo negativo, no hacia lo positivo. Entonces, a mí me parece que yo creo que tendríamos que pararnos y reflexionar sobre si realmente vamos en una orientación adecuada, claro. Ana, en esta sociedad y en nosotros como individuos, ¿no? Esta sociedad que se ha vuelto edadista, que esta es una palabra que antes no utilizábamos, el edadismo, que es una palabra tan fea, terrible, no nos gusta terrible. nada, porque es verdad que es el rechazo en general a todo lo que tiene que ver con la gente mayor, con los viejos, con los ancianos, llamémoslo como queramos. Antes decíamos, los que saben cómo utilizar los remedios naturales, lo que tienen a su alcance, cómo conseguir agua, cómo cultivar un huerto, toda esa gente tiene una sabiduría tremenda que hemos ido perdiendo, y sin embargo, ahora esa persona que tanto sabe,
que sabe cómo se llama la flor del saúco, ¿no? Esa persona llega a sacar dinero de un cajero automático, primero no lo tiene en el pueblo y después a lo mejor se lía con el analfabetismo es un de los mayores, analfabetismo funcional en todo lo que tiene que ver con los nuevos... Cuando gente tan sabia, ¿no? Claro, qué contradicción. Claro, con los nuevos lenguajes, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido debe haber una intercomunicación y un intercambio recíproco entre, y ahí es un camino por abrir entre las viejas y las nuevas generaciones. Los viejos tienen mucho que aportar y también tienen que aprender, y los jóvenes tienen mucho que enseñar, tienen que aportarle a los mayores y también tienen mucho que aprender de ellos. Yo creo que somos bastante injustos, esta sociedad actual, presumiendo que la sociedad avanza al ritmo y con la energía y con la rapidez y el vigor que avanzan las nuevas generaciones, pero no camina con la misma rapidez un chico de 15 o de 20 años que una persona de 65, 70, 75 años. Yo creo que esas diferentes velocidades es algo que las administraciones tienen que contemplar, y también tienen que contemplar, pues por ejemplo, las entidades bancarias, ¿no? Esto es un tema que hay varios frentes sí, está abiertos en el debate, y de eso, lucha, claro, en pero que es que hay es que facilitar ese claro, acceso. Claro, ¿cómo es posible que hoy solo, que si quieres hacer bueno, todavía se permite hacerlo en modo presencial, ¿no? Pero cada vez más el tema de la relación del paciente con la estructura sanitaria. Tú tienes que reservar o pedir cita y te van obligando cada vez más a que pidas cita a través de la aplicación, de la página web o de una llamada de teléfono, ¿no? Y lo presencial cada vez está más relegado, incluso en ocasiones es que no hay posibilidad de hacerlo de manera presencial. A mí me parece que este no es el momento de llegar a ese planteamiento radical. Hay que ir mucho más lento, y el ser humano y el individuo tiene todo el derecho a que se le permita ir a su ritmo, no le impongas un ritmo que una persona mayor no puede asumir. Sobre todo también que el no saber hacer ese tipo de cosas o el encontrarse con problemas a la hora de gestionar cualquier cosa a través de Internet no es de ser tonto, es que a veces hacen que nos creamos tontos por no tener esas habilidades. Eso es una cosa funcional que se aprende, es pura técnica, no tiene ningún mérito. El mérito pero yo creo otro. que sí, esos conocimientos, Ana, se incorporan al ADN porque los niños parece que Claro, nacen ya aprendidos, ¿no? Y exactamente. es una maravilla ver a un niño de 5 años enseñarle a utilizar el móvil a su abuelo de 80 años. Es maravilloso, ¿no? Claro. Pero bueno, que haya ese intercambio de conocimiento y de técnicas de aprendizaje me parece genial, pero es ese una es el cuestión camino. intergeneracional, que es otra palabra que se usa mucho ahora, sí. Las administraciones no la usan mucho. Vamos a crear una actividad intergeneracional. Sí. Bueno, pues eso es muy Fíjate, bonito, yo recuerdo, ¿no? permíteme que haga un recuerdo cariñoso, porque los últimos años que estuve en el Instituto de las Identidades desempeñamos una experiencia muy bonita que llamábamos intersecciones de la memoria, y que llevábamos a chicos de la universidad que no tenían ninguna experiencia en hablar con gente mayor de los pueblos para que les contaran sus experiencias, sus historias de vida, aparte de hablarle de tradiciones, de fiestas, ¿no? Y aquellas experiencias fueron absolutamente memorables, quedaron grabadas, por si alguien quiere, en los archivos del Instituto de las Identidades se conservan, pero yo creo que ese intercambio de experiencias y de conocimientos es algo de lo que siempre se va a sacar provecho. Seguro que se aprenderá mucho. Bueno, Paco, se nos acaba el tiempo, con un montón de cosas más, como siempre, por tratar, pero voy a pedirte que me traigas un libro para ponerlo en la biblioteca de la lengua desatada. ¿Hoy qué has pensado? Pues mira, como sabes que yo soy muy defensor de las relecturas, casi siempre traigo libros que vienen de atrás, y a propósito del tema que hemos estado tratando, hay un libro que a mí me parece tierno, emocionante, y además su autor es una persona humanista, o era una persona humanista, una persona con un pensamiento crítico, pero siempre desde el humanismo, que era José Luis Sampedro. Y José Luis Sampedro tiene un libro que se llama La mirada etrusca, y que es la relación de un abuelo, de un viejo campesino del sur de Italia, que tiene que ir a vivir con su hijo, que está casado y tiene un niño pequeño, y cómo a través de esta experiencia de ir del campo a la ciudad, tiene que ir a
a Milán y cómo redescubre el amor, cómo reinterpreta la vida a través del camino que le ofrece su nieto y cómo de alguna manera la vida cambia de sentido para él, ¿no? La sonrisa etrusca, una grandísima recomendación, Paco. Bueno, y en un minuto para dos palabras. Pues mira, una palabra chunga. Una palabra chunga, pues yo rompería la palabra ingratitud. Y tiene esto que ver, los mayores nos enseñaron a que es de bien nacidos ser agradecidos. En general hoy la gente es desagradecida, así que la ingratitud debe estar proscrita, no solo de nuestro diccionario, sino de nuestro comportamiento. La ingratitud a triturar. Y por último, una palabra bonita para Pues mira, traigo una palabra de nuestros léxicos locales, que es la palabra que empieza el calor, la galvana. Esta pereza que produce él. Pero la galvana tiene nombres específicos en Salamanca como jarona. Jarona. Jarona, que es Guardamos un término... jarona. Jarona, vamos a guardar. No lo que pasa es que digo galvana para que la gente entienda para que bien. sepan de qué hablamos. Jarona, que es una palabra que he escuchado mucho en la zona de Arribes del Duero y que también en Salamanca la utilizamos como carpanta, dejación, tengo un déjeme, tengo una dejación, una solorza. Fíjate qué riqueza. ¿Solorza? Solorza también. Pero bueno, vamos a dejar jarona. Jarona, a mí si me dicen solorza pienso que es borrachera. O sea, pues también, me suena eso. Pues también es una dejación, bueno, es una galvana. Se parece a cogorza, sí. Suena parecido. Pero bueno, vale, entonces, guardemos jarona. Guardamos jarona como última palabra de Paco Blanco esta temporada en La Lengua Desatada, porque estamos ya llegando al final de la temporada y este es el último programa que has hecho con nosotros durante este año, de los 3 que hemos realizado, y ha sido un placer, como siempre, tenerte, Paco, con nosotros aquí en el programa y aprender tanto de ti, que eres una verdadera autoritas, como bueno, tú dices, aunque no sea por edad, autoritas. Mira, por cuanto sabes. Ana, el privilegio es el mío, no por mí, sino porque me permitís que a través de mi voz y mi palabra traiga aquí el patrimonio inmaterial de los salmantinos. Un gusto compartirlo. Muchísimas gracias, Un Paco. placer. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos la próxima semana, más Lengua Desatada.